Muchas gracias por la gran expresión que tenemos de todos estos abordajes. Tenemos varias preguntas. Una de ellas es, buenas tardes, ¿qué biomarcadores son los ideales para considerar que un hígado graso llegará a cirrosis hepática? Es lo que hablábamos, ¿no? El disponible ahora son el FIP4 con todos sus componentes y es el primero que hay que tener disponible en toda historia de endocrinólogo, de patólogo, tiene que tener el FIP4 para diferenciarlo y ahí ya aplicas las siguientes pruebas que tú necesites, ¿no? Listo. La segunda pregunta que nos envían es si el fibroscan sería por bioimpedancia. Por bioimpedancia. Ahí sí, no. Sí. Me corcho, no, el fibroscan es una tinta elastográfica y tiene que ser Sonora. en vivo, pues en el momento, no creo que se pueda hacer de otra manera diferente. Ahora que nos hablen del Lexa, pues no sé si se puede por bioimpedancia, no creo tampoco. Listo. Otro método que nos comentan. Eh, Nos preguntan además si la clasificación de la ultrasonografía de esteatosis leve, moderada y severa tiene algún Cero. riesgo en la clasificación de riesgo de pacientes con obesidad de FIB4 a 1.3. No, no tiene ninguna utilidad el graduar en grado leve o severo la estatosis en precografía, no tiene ninguna importancia ni clínica, ni de seguimiento, ni de pronóstico, cero, no tiene ninguna utilidad. Listo. De tamización para el que tiene hígado graso de pronto, y el no tenerla no significa que no tenga hígado graso, pero evidentemente graduarla no es útil para nada. Y la última pregunta que nos plantean es, un paciente con una ecografía sugestiva de hígado graso con perfil metabólico normal y perímetro abdominal con baja probabilidad para grasa visceral aumentada, ¿cuál sería el abordaje si no tiene otra patología aparente del hígado? Si estudios genéticos o qué otro abordaje. Y tiene hígado graso, me imagino. Pues no olviden que no solamente es el hígado graso en obesos, sino es el Lean NASH, que es una patología completamente diferente al hígado graso de los obesos, que tiene unas connotaciones genéticas diferentes y unas indicaciones patológicas diferentes. Entonces, si están pensando en eso, probablemente en el paciente sea la biopsia hepática el abordaje para tener claridad en qué tiene. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Momento, doctor. Doctor, es muy frecuente, como expuso usted, hay pacientes que se les hace el diagnóstico incidentalmente por ecografías abdominales. Y es muy frecuente que el paciente llegue a consulta y el radiólogo sabemos que es una prueba operador dependiente, incluso puede llegar a ser subjetiva, y menciona 3 grados, dice hígado graso leve, moderado o severo, ¿sí? Entonces, la pregunta es simplemente que nos explique si hay una correlación entre esa clasificación, que eso quede claro, y el estadio del avance pues en la enfermedad. No, como tú dices, es una prueba muy subjetiva y la graduación en si tiene leve o moderada apariencia de hígado graso no tiene importancia. Entonces, simplemente que tenga hígado graso y ya, y ahí le aplicas un FIP4 para saber si tiene importancia y ya. Porque no olviden que también esteatosis no es grasa, o sea, hígado graso por ecografía no es grasa, puede ser una hepatitis C, una hepatitis B, puede tener HIV, toxicidad medicamentosa. Simplemente es, graduación no sirve para nada, para nada. Hola, profe, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta que puede sonar un poco simple, pero creo que pues, es lo que se me ocurre. Entonces, ¿usted cuándo hace una biopsia hepática? O sea, realmente sigue siendo el gold estándar, pero aparentemente en todo lo que hemos visto hoy, pues como que no tiene mucha cabida. Entonces, ¿uno cuándo la hace? Sí tiene cabida, sino que el problema es el riesgo de la biopsia, ¿no? Todos quisiéramos tener en esa ventana de pacientes indeterminados una biopsia hepática para saber si tiene esteatohepatitis y saber si hay que al paciente castigarlo o se puede hacer, haga lo que quiera. Entonces, esa es la cabida. En los pacientes indeterminados, después de aplicar unas pruebas secuenciales, entonces tú miras si ahí cabe o no. Ahí es en esas pruebas indeterminadas donde es que estamos trabajando y la metabolómica es la que nos va a abrir solamente una luz. Pero ahí es donde la biopsia hepática y lo malo es que tú tienes que también mirar qué paciente tienes, ¿no? Porque dices, sí, tienes esteatohepatitis, pero ya usted 10 años y el hombre no hace nada. Entonces la biopsia hepática probablemente no te cambie nada. Y ya le has dicho que se va a complicar. Pero esa es la ventana para pacientes. Tal vez la hacemos menos de lo que quisiéramos hacerla por el riesgo de complicaciones, pero esa es la ventana. Doctor, ¿usted nos puede ampliar un poquito metabolómica? ¿Metabolómica? Es que es un área que estamos hasta ahora empezando y hay tanta cosa en eso que está saliendo. Hay múltiples estudios que cada día sale uno y después sale otro que lo controvierte. Entonces, las 4 cosas que les mostré, básicamente lo que está orientado, los que están pareciendo son las sustancias que, sí, que midiéndolas pueden tener alguna utilidad. Pero realmente ni soy doctor en eso, ni es claro todavía en el mundo lo que hay que hacer con ello. Doctor, nos plantean dos preguntas más. La primera es ¿por qué la biopsia de hígado tiene riesgo de mortalidad? Y la segunda, ¿qué tiempo estimado en que sea reversible la estatosis hepática con tratamiento?
La biopsia tiene riesgo de mortalidad porque tú puncionas el hígado a ciegas, pues guiado por ecografía, pero tú no sabes si el tejido regresó y fue capaz de colapsarse allí. Además, a veces, sin querer, obviamente, se puncionan vasos portales o arteriales grandes y no se cierra el orificio. Y el hígado, por ejemplo, entre más esté infiltrado, más fibrótico esté, menos regresa y tiene más riesgo de sangrado. O sea que una biopsia hepática es más riesgosa entre más fibrosis tenga el paciente. Entonces, evidentemente, y además, por ejemplo, la biopsia hepática, a veces no funcionamos directamente el hígado, sino a veces pasamos a través de la pleura o funcionamos estructuras vasculares y terminamos en eso. 2 de cada 100 pacientes con biopsia hepática percutánea se complican y 0.2% se mueren, ¿no? O sea, ¿qué es eso? El tiempo de regresión de la esteatosis depende del grado de esteatosis que tenga. Pero evidentemente no es tan importante la regresión de esteatosis si es simple, más si la esteatohepatitis. Depende de las enfermedades concomitantes, del peso del paciente, de los medicamentos que utilice. O sea, es difícil saber cuánto tiempo regresa. Lo que uno sí ve claramente es cuando los pacientes con esteatohepatitis y riesgo metabólico asociado cumplen con sus parámetros de dieta, vemos cómo mejora el resto de parámetros no hepáticos, pero sí los otros metabólicos, que es lo que condicionará finalmente la progresión de la enfermedad y las comorbilidades que los llevan a la muerte o a otras complicaciones similares. Gracias. A ver, en el diagnóstico, por decirlo, en la esteatosis hepática, se ha notado que pues, nos hemos quedado muy cortos en el diagnóstico porque he visto conceptos médicos donde poca importancia se le da a esta patología, que puede ser el inicio de precisamente una fibrosis, ¿no? Pero la verdad, las personas solamente se encargan, o muchos colegas se encargan solamente de ordenarle la dieta, de bajar de peso y para de contar. Pero pues ahora profundizando en este tema tan valioso y tan importante, pues la pregunta para nosotros es, pues por ejemplo, a veces nos vemos limitados en las EPS porque pues es muy difícil remitir al hepatólogo, pero en conclusión, pues, ¿cuándo se debe remitir al hepatólogo? ¿En qué condiciones? Pues me parece pues, valioso esta Pues, la doctora respuesta. esta mañana mostró una gráfica donde en un paciente, primero hablando de la primera parte de la pregunta, y es claro que los médicos por tal vez desconocimiento ven la patología del hígado graso como algo que todo el mundo tiene, ¿no? No tengo un hígado graso hace 30 años. Entonces la simplifican porque no sabe la importancia y lo que va a pasar a futuro. Entonces es conocer la patología para que vean la importancia y las complicaciones futuras que va a tener ese paciente. O sea, no minimizarla como médicos que a veces dicen, no, es un hígado graso. El hígado graso es una cosa gravísima, ¿sí? Y segundo, ¿cuándo mandar al hepatólogo entonces? Entonces, no mostré esa gráfica de pronto por asunto de tiempo, la doctora Romina esta mañana la mostró. Entonces, tú aplicas, primero lo tamizas, tiene hígado graso. Entonces, ahora que intentas saber si tiene fibrosis importante o no. Entonces, ahí le aplicas un FIB4, que es el que es más fácil de hacer, y está disponible en su calculadora de internet. Entonces, si le da un riesgo bajo, menos de 1.3 o un riesgo alto, tú ya sabes, si es paciente de riesgo bajo, entonces tú ahí le dices estilo de vida, alimentación, deporte, medicamentos, todo eso. Si es un riesgo alto, ese debe ir al hepatólogo. Pero el que hay en la parte intermedia donde no te dice qué es, ahí hay que empezar a aplicar otra prueba. Entonces, probablemente tú no tengas el acceso a esas pruebas diferentes allí. Entonces, ese podría ser en nuestro contexto colombiano el que también debería ir para saber si está en fibrosis avanzada o no. Entonces, ahí aplicamos una prueba que puede ser cualquiera de que hablamos, un fibroscan seguramente lo que le haríamos nosotros. Si el fibroscan nuevamente dice que es de riesgo bajo, nuevamente vuelve al médico de primer nivel. Si es un fibroscan indeterminado o alto, el indeterminado se toma como alto y el alto pues tiene que estar con el hepatólogo. Esa es como la orientación, que es fácil de hacer y sencilla, realmente. En un paciente con NASH, supongamos que hemos comenzado a hacer un tratamiento no farmacológico y también un tratamiento farmacológico. Seguirá seguramente un follow-up. Entonces la pregunta es, en el follow-up, me imagino que solo pues, se hacen para evaluar la evolución las transaminasas. ¿Cuál es el marcador biológico más estudiado como para seguir haciendo el follow-up? Es una mezcla de cosas, ¿no? Tienes que tener en Antes de pasar pues a la fase de imágenes. Entonces, en esteatohepatitis tienes que saber si el paciente tiene fibrosis significativa o no. Esa es la parte clave allí. Entonces, si no sabes, ese es el paciente que de pronto requeriría biopsia de hígado, ¿sí?
Entonces, si tienes esteatopatitis y tu perfil hepático está alterado y está alterado sabiendo que es esteatopatitis, tú puedes ver con el seguimiento clínico de pérdida de peso, disminución del diámetro abdominal, mejoría de los parámetros metabólicos, glicemia, triglicéridos, todo eso. Ahí sí sirven las transaminasas, ¿sí? Pero igual sabiendo que no son la prueba ideal porque pueden estar normales y continuar con esta hepatitis. No olvidar la ferritina como un marcador metabólico importante, que no hablamos sobre ello, pero es un marcador que si no hay exceso de hierro y es por síndrome metabólico, es muy útil. Es una mezcla de cosas. Yo diría entonces, transaminasas en el contexto de que sabemos que tienes hepatitis, gamma-glutaminosferasa, ferritina, ácido úrico, perfil lipídico y glicemia. Esa es la guía, pero no hay que olvidar que la parte clave en hígado graso de obesos, ojo, la más importante, la pérdida de peso por grasa abdominal o por músculo, evidentemente, que es el que más te va a guiar a que ese paciente va bien. Y no importa si el paciente tiene medicamentos o no, no hay ninguna cosa mejor que la dieta y el ejercicio para mejorar la esteatosis y esteatohepatitis. Ningún medicamento hasta ahora, ninguno. Neta juicioso. Esa es una orientación. Doctor, buenas tardes. En esos pacientes casi todos se captan porque le mandan una ecografía de abdomen total y muestra que hay una esteatosis. Bueno, ya está claro que manda el FIT4 y se va por debajo de 1.3, pues uno queda más tranquilo y da cambio en el estilo de vida. ¿Ese paciente se sigue en el tiempo con una nueva ecografía o más adelante le tomaría un nuevo FIT4? ¿En qué va esa progresión? Sí, la ecografía no tiene utilidad para el seguimiento, o sea, no vale la pena. La gente quiere saber que pasó de grado 3 a grado 1, para nada. Seguimiento sería FIT4 El más adelante. FIT4, Ok. evidentemente, o una elastografía tipo fibroscan. Y con respecto a los exámenes de cuando uno se encuentra con un paciente de eso, hay que buscar causas secundarias, entre ellas infecciosas, metabólicas, etcétera. ¿Qué examen usted recomendaría como para uno tamizar a esos pacientes? A todos toca hacerle pruebas metabólicas para descartar otras enfermedades, o sea, pruebas infecciosas todas, evidentemente, metabólicas, ceruloplasmina, que se olvida una vez, es alfa-1 antitripsina, es sobre todo autoinmunidad, infecciosas y el contexto clínico, no es aplicarle a todos lo mismo, sino es la clínica, o sea, la clínica no hay que perderla siempre y es la parte clave. Si usted es un paciente obeso con acantosis, pues descarte la hepatitis VIH y ya, eso es eso, no hay que darle más vuelta. Doctor, en esteatosis, usualmente hay un aumento en la síntesis en la excreción de BLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, que usualmente tienen un pico y hacen una meseta en el momento como más crítico de la esteatosis hepática. O sea, en ese momento donde hay más estatosis, hay mayor secreción de BLDL, pero llega una meseta donde, digamos, se limita porque pues sobrepasa la capacidad de, digamos, de excreción de BLDL, pero usualmente se ha visto que cuando progresa fibrosis, este BLDL cae. Yo podría hacer como una extrapolación y hacer seguimiento a esos pacientes y plantear, digamos, BLDL como un marcador en progresión a fibrosis. Es lo que pasa con otras cosas diferentes. Los cirróticos avanzados tienen triglicéridos bajos, colesterol bajo, BLD bajo. Pero ya se acabó el hígado. No está sintetizando y la enterohepática no está funcionando bien para ello. Entonces, lo malo es que la BLDL yo creo que tiene mucho factor de confusión. De pronto los triglicéridos en pacientes sin hígado quemado de pronto, pensaría yo, pero no desconozco si hay alguna prueba de eso que hayan evaluado, ¿no? La veo la dificultad porque tiene demasiados factores de confusión allí que no te deja ver. Es la dieta, bueno, la mala absorción de los cirróticos, lo veo por eso un poquito complicado de pronto, pero no soy endocrinólogo. Esta es la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, doctor Diego.